Vamos a aprender a calcular el torque o momento cuando hay varias fuerzas. Entonces recuerden que el torque es una rotación que se genera sobre un elemento. Este elemento podría girar en este sentido, que es el sentido horario, o podría girar en el otro sentido, que es el sentido antihorario. Esos elementos van a tener un giro respecto a algún punto. Entonces el ejercicio le dice acá respecto a qué punto. Fíjense que el ejercicio dice cuál es el momento de torsión resultante respecto al punto A. Entonces aquí le están diciendo respecto a quién tiene que hacer la rotación. Punto A. Si yo ubico mi punto A, fíjese que este es el punto A. Entonces, ¿hacia dónde va a girar esa barra? Si yo tuviera esa barra y le clavara ahí una puntilla en el punto A y aplicara esas tres fuerzas, fíjese, en esos puntos, definitivamente esto cómo giraría alrededor de A, en este sentido o en este sentido, y con qué intensidad de giro. ¿Listo? Eso quiere decir el torque o momento resultante de una fuerza. Bueno, para ello, pues yo tengo que tener cuidado si la fuerza es perpendicular al elemento o no. Para este primer ejercicio, fíjese que todas las fuerzas, la fuerza de 30, la de 15 y la de 20, todas las tres fuerzas son perpendiculares con el elemento. ¿Listo? Entonces, cuando son perpendiculares, recuerde que el torque, o también llamado momento de fuerza, se obtiene multiplicando sencillamente la fuerza por la distancia. La distancia que hay desde la fuerza, ojo, esta distancia es la distancia de la fuerza al punto de rotación. Pero, ojo, esto lo aplicamos solo cuando hay perpendicularidad. ¿Qué quiere decir la palabra perpendicular? 90 grados, exactamente 90 grados. Miren este otro ejercicio. Por ejemplo, ¿la fuerza de 160 newton es perpendicular a esta parte de la barra? No. Entonces ahí ya no voy a aplicar fuerza por distancia. ¿Listo? Bueno, pero acá sí. Entonces empecemos con el ejercicio. Decimos momento resultante respecto a A. Si quieren así, momento respecto a A. Pero el resultante es igual a la sumatoria de todos los momentos de cada una de las fuerzas. ¿Listo? Y vamos a hacer esa sumatoria de momentos. Entonces, empiezo con el primer momento, el que me genera esta fuerza de 30 respecto a A. Entonces, recuerde, el momento es el valor de la fuerza, que serían los 30 newton, por la distancia perpendicular de acá hasta el punto de rotación. ¿Cuánta distancia hay desde A hasta donde está aplicada la fuerza de 30? 6 metros, ¿cierto? Entonces aquí por 6 metros. Ahora tengo que sacar el signo de esa rotación, ¿no? Entonces usted lo que hace es, pase por encima de la fuerza, rotando, pero fíjese que estoy pasando por encima de la fuerza rotando. ¿Rotando alrededor de quién? De A, porque me piden respecto a A, entonces yo estoy rotando alrededor de A. Esa rotación, si yo la sigo así, ¿horaria o antihoraria? Antihoraria. Ya sabemos que las rotaciones, entonces aquí atrás lo colocamos, antihorarias, van a ser positivas. Todo esto, la fuerza por la distancia me da la rotación, o sea que esta rotación es positiva. Listo. Ya está calculada la rotación que genera esta fuerza. Entonces esta fuerza me hace girar a este elemento así, ¿no? Rotación positiva. Ahora vamos, la siguiente fuerza, la de 15. Entonces paso por encima de la fuerza de 15, fíjense, rotando alrededor de A, no, porque me dicen alrededor de A, rotando alrededor de A, miren, por encima de la fuerza de 15. ¿Cuánto momento? Bueno, de una vez, ¿qué signo tiene esa rotación? Negativo. ¿Por qué? Sentido horario, ¿no? El sentido horario me da una rotación negativa. Y la rotación la calculo. El valor de la fuerza, que son los 15 newton, por la distancia perpendicular que hay de esta fuerza al punto A. ¿Cuánta distancia hay? 2 metros. Y listo, y ahí está, negativa la rotación. Le repito, este producto es la rotación. Entonces estoy diciendo que la fuerza de 15 genera una rotación así, mire, alrededor de A. Y ahí la estoy restando con la anterior. La siguiente rotación.
La de 20, ¿cierto? Entonces será la fuerza de 20 newton por ¿cuánta distancia hay desde la fuerza de 20 hasta el punto A? 3 metros. Entonces por 3 metros. ¿Qué nos falta? El signo. Entonces debo pasar por encima de la fuerza de 20, pero rotando alrededor de A. Ojo, ubiquen A. Rotando alrededor de A sería así, ¿cierto? Mire, ahí está A, rotando alrededor de A y pasando por encima de la fuerza de 20. ¿Horaria o antihoraria? Horaria. Como es horaria, es negativa esa rotación. Y como no hay más rotaciones, listo, ahí ya sacó el resultado. Entonces el momento o la sumatoria de momentos es igual, hago el producto sencillamente acá. Esto me da 180, ¿cierto? Newton por metro. Esto me da 30 newton por metro. Y esto me da 60 newton por metro. Solo que esta me da negativa, esta también me da negativa y la primera fue positiva. Entonces será 180 menos 30 menos 60. O sea, 180 menos 90, ¿no? 90. Entonces el resultado son 90 newton por metro. Ojo, ese 90 me quedó positivo. O sea que en definitiva, ¿en qué sentido rotaría esa barra si clavara la puntilla en A y aplicara las tres fuerzas? Antihorario, rotaría así. ¿Listo? Y ese es el momento resultante. Ahora vamos con este ejemplo, es el 5.16. Este es del libro de física de Tippins. Dice, encuentra el momento de torsión resultante respecto a la esquina A de la figura 5.15. Miren la esquina A y miren este elemento, es un elemento angular. La torsión o el giro, entonces si yo tomo este elemento que es como un ángulo y le pongo una puntilla aquí en A y aplico estas dos cargas, esta me haría girar al elemento en este sentido, esta otra me haría girar al elemento en este sentido. Ahí están los dos giros. Este es el momento 1 o el torque 1, este es el momento 2 o el torque 2. Fíjense que son contrarios. ¿Cuál es más grande? ¿Hacia dónde giraría el elemento? ¿En sentido horario o antihorario? De eso se trata el problema. Este ejercicio lo vamos a desarrollar por dos métodos. Uno por el método de las componentes y otro por el método de brazo de palanca. Iniciemos con el método de las componentes. Entonces, momento resultante, pues la suma de los momentos respecto al punto A, igual. Entonces, como son dos fuerzas, pues voy a calcular las dos rotaciones. La primera, la carga de 80. Entonces, respecto al punto A, fíjense que si yo trazo una línea desde el punto A hasta donde está la fuerza aplicada, la fuerza de 80, miren, esa línea formaría 90 grados con la fuerza. Como la línea y la fuerza forman 90 grados, entonces ese momento que genera la carga de 80 lo obtendré multiplicando los 80 newton por esta longitud, la longitud de la línea que va de A hasta donde está aplicada la fuerza, o sea, estos 20 centímetros. Pero los paso a metros, entonces divido de 100, 20 dividido en 100, eso me da 0,2. Y ya está el momento, en newton por metro. Ahora, ¿en qué sentido es esta rotación? Porque todo esto es la rotación, ¿en qué sentido? Entonces, si pasamos por encima de esa fuerza de 80, rotando alrededor de A, mire, rotando alrededor de A y pasando por encima de la fuerza de 80, dice dónde está A, rotando alrededor de A, pasando por encima de la fuerza de 80, esa rotación sería horaria. Recuerde que las rotaciones horarias son negativas, porque ya sabemos que las antihorarias las estamos asumiendo positivas. Listo, y esa ya es la primera rotación, fue fácil. La siguiente rotación, ya es un poquito más compleja, es la que genera la carga de 160 newton. Y es aquí donde nos referíamos que lo podíamos hacer de dos maneras, por brazo de palanca o por componentes. Entonces aquí esta primera va a ser por componentes. Voy a descomponer esa fuerza. Fíjense que desde la punta del vector estoy trazando una horizontal y una vertical. ¿Listo? ¿Por qué? Porque voy a tomar las componentes de esta fuerza. Esta fuerza de 160 tiene dos componentes. Ahí están marcadas en verde las dos componentes. Si a esta fuerza la llamamos F, las componentes serán esta que es Fx y esta que es Fy. Bueno, pero ahora voy a trabajar con solo, ojo, con solo una componente, la que me haga rotar la barra. Entonces, si ustedes se fijan,
mire esta barra, aquí hay una puntilla. Si yo aplico la fuerza Fx, esta fuerza alaría esta barra hacia la derecha, pero no la haría rotar. En cambio, si yo aplico la fuerza Fy, que es vertical, fíjese, y que forma 90 grados, precisamente forma 90 grados aquí, mire, con la barra, esta fuerza Fy sí la haría rotar, y la haría rotar de hecho en este sentido, alrededor del punto A, mire, ¿cierto? Luego la fuerza que hace rotar es Fy. Entonces aquí la rotación la voy a calcular como el producto de Fy por la distancia que hay desde Fy hasta el punto A, estos 60 centímetros, que los paso a metros y esos serán 0,6 metros. Y ya vimos que la rotación es en este sentido, sentido antihorario, ya sabemos que eso es positivo. Y ahí está calculada la rotación, Fy por 0,6 metros. Listo, pero no conozco Fy, entonces me toca hallar Fy de acá. Para hallar Fy, pues yo tengo que formar un triángulo. Entonces, ¿qué hice? Fíjese, este es Fy, la trasladé acá y formé este triángulo, que es un triángulo rectángulo, miren, tiene ángulo de 90 grados ahí. Bueno, Fy viene a ser el cateto opuesto aquí al ángulo de 40 grados. Recuerde, por trigonometría, si yo tengo un triángulo rectángulo y tengo que hallar el cateto opuesto, ese se halla multiplicando la hipotenusa, que en este caso son 160 newton, por el seno del ángulo. Así se halla el cateto opuesto. Aquí vamos a anotar la fórmula. En todo triángulo rectángulo, el cateto opuesto es hipotenusa por seno del ángulo. En triángulos rectángulos como este. ¿Listo? Entonces así es como hallamos Fy. Y entonces acá vamos a tener que sumatoria de momentos respecto a A es igual a 8 por 2, 16. Entonces esto me dará menos 16 newton metro. Más Fy, 160 newton, seno de 40 grados. Esta partecita es Fy, miren. Y Fy está multiplicada por 0,6 metros. Listo, hago la operación y ya tengo el momento resultante. Esto me da 45.707. Positivo. Quiere decir que al aplicar las dos fuerzas, todo el conjunto va a rotar en sentido antihorario. Todo este conjunto rotaría así al aplicar esas dos fuerzas y con esta intensidad de rotación, 45.707 Newton metro. Esto es por el método de las componentes. Por el método de las componentes, recuerde, cuando la fuerza no forma 90 grados con la barra. Entonces lo que se hace es, la fuerza se descompone en dos y se busca cuál de las dos componentes hace rotar a la barra. Y se trabaja con la componente que hace rotar a la barra, que en este caso fue Fy, se calcula esa componente, se multiplica por la distancia y listo. Ahí está calculado el momento que lo sumé con el otro momento. Lo sumé algebraicamente, ¿no? Teniendo en cuenta los signos. Y esa es una manera de calcularlo. Ahora miremos la otra manera. Para la otra manera de hacer el ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que calcular el momento resultante respecto a A, que lo escribimos así, ¿no? Sumatoria de momentos respecto a A igual. Ya sabemos que esta primera fuerza, la fuerza de 80, es perpendicular a este brazo, mire. Y por ende a la línea que va, ¿cierto? A la línea que va desde donde está aplicada la fuerza de 80 hasta el punto de rotación, que es el punto A, mire. Porque recuerde que el ejercicio me pide respecto al punto A. Y entonces el momento nos queda igual a ¿qué? Al valor de la fuerza 80 newton por la longitud de la línea roja, ¿cuánto es? 0.2 metros, ¿cierto? De una vez esos centímetros pasado a metros. Y ya sabemos que esa rotación es alrededor de A, pasando por encima de la fuerza, es negativa porque es horaria, ¿cierto? Listo, negativa. Bueno, esta es la primera rotación, que es muy sencilla debido a que la fuerza es perpendicular a esa línea, a la línea que va del punto de aplicación de la fuerza al punto de rotación, que es A. Para la siguiente vamos a aplicar brazo de palanca. ¿Cómo es el brazo de palanca? Entonces, voy a tomar mi fuerza de 160, que es la siguiente fuerza, y le voy a calcular la rotación. Entonces, para ello paso una línea por encima de la fuerza de 160, miren.
que esta línea verde punteada se llama la línea, se conoce como la línea de acción de la fuerza. Línea de acción. O sea que la fuerza se puede mover a lo largo de esa línea. Y voy a mover esta fuerza a lo largo de esta línea. Pero ¿hasta dónde la voy a mover? Hasta un punto, fíjense, hasta un punto acá donde forme una perpendicular. Hasta ahí, mire. Si en esa línea roja que acabé de trazar, mire que esa línea roja es perpendicular con la línea de acción. Recuerde que perpendiculares que forman ángulo de 90 grados. Y vamos a traer esta fuerza de 160, la voy a desplazar hasta acá. Igualita, tal cual la voy a dibujar. O sea, la arranco de allá, miren. Esta fuerza de 160 newton, sencillamente es como si la hubiera tomado de acá, mire, y la trasladé hasta ahí. ¿Listo? La trasladé y la puse ahí. Ahora, fíjense que esta línea roja es perpendicular con la fuerza. O sea que el momento lo calculo como la longitud de la línea roja por la fuerza. Bueno, y entonces el momento será esos 160 newton por ¿cuánto es la longitud de la línea, de esta línea roja que habíamos puesto acá? Esta longitud, ¿cuánto es? La longitud L. Pues fácil porque fíjense en este triángulo. ¿Qué clase de triángulo es? Rectángulo, ¿sí o no? Rectángulo. Mira dónde está el ángulo de 90 grados. Estos 60 centímetros, ¿qué es? La hipotenusa del triángulo, ¿sí o no? Y la línea L, ¿qué viene a ser con respecto a? Ojo, me falta un ángulo. Pero fíjense, estos 40 grados vienen a ser estos mismos 40 grados. Mire. Si ven los 40 grados de acá, pues vienen a ser estos mismos 40 porque son opuestos por el vértice. Luego, si este ángulo es 40, este ángulo es 90, entonces yo tengo un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo, con respecto a 40 grados, ojo, con respecto a 40 grados, L, ¿qué es? ¿Qué cateto es? ¿Adyacente o opuesto? Opuesto. ¿Se acuerdan cómo se halla el cateto opuesto? Multiplicando la hipotenusa, que en este caso son 60 centímetros, ¿por quién? Por el seno del ángulo, o sea, por el seno de 40 grados. Luego, ahí está. El momento será 160 newton, que es la fuerza, por la longitud de L, que es 60 centímetros, pero de una vez a metros, 60 centímetros es 0,6 metros por el seno de 40 grados. Bueno, y ahora, ¿cómo hará rotar esta fuerza de 160 a esta línea roja? Alrededor de A, ojo. Rote alrededor de A, pasando por encima de la fuerza de 160. Mire dónde está A, pase por encima de la fuerza de 160. Antihorario, positivo será esa rotación. Entonces aquí positiva la rotación. Listo, si hacemos las operaciones, esa sumatoria me da 45.707 newton por metro. Eso me da la sumatoria de momentos, o sea, el momento resultante respecto a A, miren. Por el método de ¿qué? Se llama brazo de palanca. Cuando yo paso por encima de la fuerza, proyectando y busco la perpendicular de la línea de acción al punto de rotación y traslado la fuerza. Eso se llama brazo de palanca, es muy rápido, muy sencillo. Y eso ha sido todo en nuestro video. Este PDF se lo dejo en la descripción del video para que vean los dos ejercicios y las dos maneras de hacer cada ejercicio. Ahora los invito que compartan el video, que se suscriban al canal, que exploren. Tengo mucho material de este tema. Recuerde que esa es la especialidad del canal. Entonces tenemos en la lista de reproducción de estática esto mismo en 2D y en 3D. O en la lista de física mecánica ejercicios sencillos, bueno, con un poquito más de dificultad de estos temas. Te lo recomiendo. Nos vemos en el próximo video.